Aleluya, gloria al Señor. Alabanza al Rey. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle seguimiento a esta adoración, ya que pues hemos alabado al Señor, es día de oración y pues el Señor ha tocado nuestros corazones en esta oración. El Señor ha tocado nuestras vidas. Y yo quiero que todos los que estamos aquí en este lugar pongamos atención, por favor. ¿Verdad? Tenemos que tener reverencia. Amén. Porque estamos en un momento de adoración. No hemos terminado. Amén. Ya hicimos la oración, pero no hemos terminado la adoración. Así que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén, Abraham. Saraí, el Señor tiene un mensaje para nosotros en este día, muy importante, y es necesario que pongamos atención a todos los que están allá y los que estamos acá. ¿Razón por qué? Porque sabemos que si ponemos atención a la voz de Cristo, vamos a recibir, vamos a ingresar conocimiento al alma y al espíritu. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Sin conocimiento, el pueblo se desenfrena, se descarría. Entonces es menester el conocimiento de la palabra para que tú y yo podamos correr esta carrera que nos ha sido encomendada de parte del Señor. Correr de tal manera, dijo el apóstol Pablo, correr de tal manera que lo obtengáis, ese premio que nos está reservado allá en el tercer cielo. Acuérdense que el maestro, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros amados hermanos que nos miran, que el Señor fue a preparar lugar, morada, para todos aquellos que le amamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y por lo tanto es menester poner atención a la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en el libro Sagrado Santo, en el capítulo 2, de Romanos, este libro sagrado que Dios nos dejó, desde el versículo 1 hasta el 7, y nos vamos a brincar hasta el versículo 17. Amén. ¿Estamos listos? Aleluya. Bueno, vamos a empezar. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En el 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. ¿Qué tienes en la ley? La forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas,
que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y si el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aleluya. Mis amados hermanos, aquí esta palabra, ¿verdad? A los romanos, fíjense bien, pongan atención, por favor, los que estamos aquí. Aleluya. Porque estas palabras son fieles y verdaderas para aquellos que le aman. Y ahorita estamos un pequeño grupo aquí en el hogar. Amén. Y tenemos que aprovechar muy bien los días, amada madre. Tenemos que aprovechar muy bien los días, porque los días son malos, dice la Escritura. Así que pongamos atención a la voz del Eterno en esta hora. Fíjense bien, los romanos, aquí nos está hablando Romanos acerca, ¿verdad?, de todas estas cosas que el apóstol Pablo nos está hablando a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que es a la iglesia del Señor a la cual el apóstol Pablo le está hablando? Amén. Fíjense bien, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de hablar todas estas cosas a la iglesia de Roma, a los romanos. Amén. Quiero que pongan atención porque me perturba. Aleluya. A la iglesia, a los romanos, el apóstol Pablo les habló estas palabras muy necesarias, porque tal parece que en la iglesia a los romanos de Roma como que había gran contienda entre los hermanos. Amén. Había gran contienda entre ellos, porque Pablo se vio en la necesidad, amén, de hablar estas palabras, de explicarle al pueblo de Dios, a los gentiles y a los judíos. Porque esta iglesia tal parece que él bregaba estas enseñanzas con ellos, porque había judíos y había gentiles en la iglesia. Y por esa razón el apóstol Pablo se vio en la necesidad de explicarle a los hermanos, de explicarle que no eran las obras de la ley las cuales justificaban a los hijos de Dios. Amén. Entonces, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Se vio en la necesidad de exponerles el mensaje anterior. Amén. El mensaje que Dios le había dado al pueblo de Israel, la promesa que Dios le había hecho a nuestro padre Abraham. ¿Cuántos lo creen? Amén. Abraham todavía tenían que pasar más de 430 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a nuestro padre Abraham. Entonces los judíos duraron allá en Egipto
430 años en esclavitud. Entonces Dios le había hablado a Abraham, ¿verdad? Le había hablado que esa nación iba a regresar, iba a entrar a esa tierra prometida. Y Dios les iba a dar estatutos, amén, ordenanzas. Todo eso se lo notificó el maestro a nuestro padre Abraham, porque era amigo de Abraham. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo bregaba con esta iglesia, como que había mucha contienda acerca de los gentiles y acerca de los judíos, porque los judíos querían mantenerse todavía en las obras de la ley, y los gentiles pues ya estaban caminando en la gracia, en las cartas de los apóstoles. Por favor, pongan atención, siéntate ahí. La iglesia gentil que estaba en Roma, pero también había judíos, y había estas polémicas ahí, había estas discrepancias, podríamos decir, entre estas dos tipos de personas, unos que conocían la ley y otros que conocían la gracia. Entonces, Pablo, ¿verdad?, a través de las cartas, él les instruía, les enseñaba cuál era la forma, la manera de llevar la palabra de Dios. Pero tal parece como que los judíos no aceptaban, amén, no aceptaban el liderazgo del gentil, porque para el judío el gentil era perrillo, era como un perrillo, y tenían que quitarse esos conceptos tan pegados que tenían al alma. Ya estaban convertidos al Señor Jesucristo, pero todavía, ¿verdad?, albergaban todavía esos conceptos de la ley que estaban en sus corazones muy pegados, en el viejo hombre. Entonces, mis amados hermanos, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, estas discrepancias que había entre este pueblo del Señor, con dos creencias. Uno que venía arrastrando la ley, amén, que ya era ineficaz la ley, porque allá en Hebreos capítulo 7 dice que si la ley hubiese sido perfecta, no hubiese sido necesario de un cambio de ley, pero hubo un cambio de ley por la ineficacia que había en la ley, porque la ley fue puesta a causa de las transgresiones, dice Gálatas, amén, ahí lo narra Gálatas, capítulo 3 me parece, ¿verdad?, a causa de las transgresiones, amén, que había en aquella nación que había salido de allá de Egipto. Entonces fue menester a Moisés y a Dios mismo darle a Moisés esa ley para que el pueblo se sujetara, para que fuese haber sido apacentado durante muchísimos años, amén, porque todavía faltaba muchísimo tiempo, desde Moisés hasta el maestro, muchísimos años. Ahorita no tengo en mente la cifra de los años, pero me parece que son, si no me equivoco, amén, como 700 años. Aleluya, discúlpenme si me equivoqué, corríjanme por favor. Entonces, fue menester poner esa ley en la vida, en la letra, en la piedra que Dios escribió, amén, la ley de los mandamientos, la ley de las ordenanzas, los preceptos. Eran muchas cosas, aparte de los 10 mandamientos. Entonces ahí instituyó Dios la ley para el pueblo de Moisés, para el pueblo de Israel, con una razón para que el pueblo aprendiera lo que era el temor a Dios, pero no era la perfección. Porque a nuestro padre Abraham, Dios le dio las promesas, que en su simiente Abraham, en la simiente de nuestro padre Abraham, la simiente de Abraham iba a ser bendecida en cuanto a la fe, pero todavía no se cumplía aquella promesa, en parte solamente para sostener la venida de la simiente que es Jesucristo.
tuvo el maestro que poner esa ley de los mandamientos, que es decir, la circuncisión y otras múltiples cosas. Entonces, mis amados hermanos, yo lo que quiero que ustedes entiendan y que puedan clasificar lo que fue la ley y lo que es la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aquellos que nos escuchan a través de esta pantalla. Dios en su grande misericordia puso esa guía. Es como un ayo, una guía a seguir la ley. Pero muchos de aquellos hermanos querían seguir viviendo en la ley y querían a Cristo, pero también querían la ley, porque realmente no habían comprendido todavía la misericordia de Dios, no habían comprendido que la ley solamente era una guía hasta Cristo, porque le dijo: en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién era la simiente? Era Jesucristo. Amén. La misma promesa que Dios le hizo a Eva. Cuando Eva pecó y Adán, Dios le dijo a Eva, nuestra madre Eva, la madre de todos los vivientes, ¿qué le dijo el Señor cuando los maldijo y los sacó de la tierra? Del lugar de aquel huerto maravilloso. ¿Qué le dijo? Amén. Le dijo: tú le vas a herir en la cabeza y ella te va a herir en el calcañar. Pero de tu simiente, la simiente que salga de ti, mujer, esa va a herir a Satanás en la cabeza. ¿Cuál era la simiente? Era Jesucristo el Señor. Amén. Por eso aquí vemos la palabra de Dios que dice que a tu simiente, aleluya, alabanza sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. A tu simiente. Dice: sí pues. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza al Rey. Dice: si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, aleluya, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aleluya. Amados hermanos, gloria al Señor. Y luego sigue diciendo la palabra aquí en Gálatas. Dice: entonces, dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley de Dios, si la ley dada pudiera vivificar la justicia, si fuera verdadera, aleluya, verdaderamente por la ley. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdadera realmente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo la ley, bajo guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Te fijas, mi amado hermano? Fue un ayo y una guía. Así que, mis hermanos, en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando al apóstol Pablo le fue necesario escribirle a los romanos,
es que él bregaba con estos hermanos que no querían entender lo que era la ley y lo que es la gracia. La ley hasta Cristo terminó, porque lo que es viejo y se desvanece es pronto para que sea quitado o sea quemado. Entonces, si aquella ley hubiese sido, amén, perfecta, no hubiese necesidad de que hubiese habido un cambio de ley. Así que por su ineficacia fue quitada la ley. Entonces, nuestros amados hermanos, aún en el presente, ¿verdad? Yo me doy cuenta, aquí a mi alrededor ha habido algunos hermanitos que sí han querido practicar las obras de la ley en la circuncisión y otras ordenanzas. Entonces, dice la palabra aquí en Gálatas capítulo, me parece, en Gálatas 5, me parece, Gálatas 5, bueno, ahí lo lees, en Gálatas 5 dice que si por la ley os justificáis, por demás murió Jesucristo. Si tú te justificas por las obras de la ley, que es la circuncisión, por demás murió Jesucristo. Entonces dice ahí en Gálatas capítulo 5 que estás confinado a guardar toda la ley si te justificas en quererte circuncidar. Estás confinado a guardar toda la ley. Y te voy a decir algo, mi amado, escucha, de muchos de mis hermanos mesiánicos que se circuncidan y aún no mesiánicos, que guardan ese rito de la ley, dice la palabra de Dios ahí en Gálatas, que estás confinado a guardar toda la ley. Así que si te circuncidas, estás confinado a guardar toda la ley. Amén. Y te voy a decir algo, que ningún hombre pudo guardar la ley. Aleluya. Ningún hombre. Solamente Jesucristo pudo guardar la ley, porque Él era santo, justo. Tal sacerdote necesitábamos, dice allá Hebreos. Inocente, guardado de los pecadores, sin pecado. Así que mi amado hermano, los que estamos aquí, aprendamos por favor que las obras de la ley no nos llevan a ningún lado. Ahora la ley es Cristo, nuestra ley, dice Gálatas, nuestra Pascua es Jesucristo, porque ya fue sacrificada. Amén. En lugar del Cordero fue Cristo el que fue crucificado, madre, el que derramó su sangre por ti y por toda la humanidad. Así que mis amados hermanos de aquellos tiempos de Roma, ¿verdad? Pablo bregaba con ellos porque ellos querían guardar la ley de las ordenanzas. Una cosa no fue quitada, que fueron los 10 mandamientos. Pero te voy a decir algo. Allá en San Marcos capítulo 12, Dios mismo, personalmente Jesucristo, dijo que esos mandamientos los había reducido a 2. Dijo, porque la ley y los profetas dependen estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley de los profetas, aleluya, que fueron los 10 mandamientos. Amén, gloria al Señor. Entonces, estos hermanos, amén, estos guardar la ley y las ordenanzas de la ley, y es que realmente ellos no aceptaban el liderazgo de un gentil, porque tenían como perrillos a los gentiles, es decir, a todo aquel que no era considerado judío, era como un perrillo. Entonces ellos tenían que quitarse esos conceptos del alma y aprender a recibir al gentil de la misma manera que un judío, porque Dios le mostró al apóstol Pedro
cuando bajó el lienzo de toda especie de animal inmundo y le dijo el Señor, mata y come Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, Señor, yo ninguna cosa inmunda he comido. ¿Pero qué trataba de enseñarle a Abraham, el maestro, a Pedro? Trataba de enseñarle que no llamara inmundo a lo que él limpió, porque la salvación le fue dada también al gentil, porque de tal manera amó Dios al mundo, así que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que estos hermanos no podían aceptar un liderazgo gentil, no podían aceptarlo. Allá en Gálatas capítulo 3 versículo 27 y 28 dice, porque no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay siervo, no hay escita, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque por un mismo Espíritu y por un mismo bautismo hemos sido bautizados. Amén. Ahí lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28 y más abajo todavía. Así que mis amados hermanos, no podían aceptar un liderazgo del pueblo gentil. Por eso tenían esas discrepancias y esas contiendas. Por eso al apóstol Pablo le fue necesario, amén, escribirles esta carta que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 2. Aleluya, amén. Y les habla, que les enseña a él que no es judío el que lo es en lo exterior. Amén. Ni tampoco es cristiano el que lo es en lo exterior. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. En este lugar les enseñó el apóstol Pablo aquí. Fíjense bien en Romanos capítulo 2 versículo 28 dice así, desde el 27 dice, y el que físicamente es circuncidado pero guarda perfecta la... No, perdón, es aquí en el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que Dios le hizo la promesa a Abraham, y todos aquellos que seguimos esta promesa de su simiente, que es Jesús, somos circuncidados en el corazón. No es en lo exterior el ser judío. Nosotros somos judíos espirituales. Amén. Somos el olivo que fuimos injertados al buen olivo silvestre, al buen olivo. Entonces no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Ese es judío. Por eso el Espíritu Santo, ¿verdad? A las 7 iglesias, a una de las, me parece que es Esmirna, no recuerdo, donde le dice, en el capítulo 2, le dice el Señor, ¿verdad? Le dice, tienes el sobrenombre de judío. Tienes una blasfemia de decir que eres judío. Blasfemas. Amén, blasfemas. Ahí está la blasfemia de querer. Aquí está en el capítulo 2, versículo 9. A ver, vamos a ver si dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Amén. Es una blasfemia aún afirmar que tú eres
cristiano o cristiana. Porque si no eres cristiana, no tienes derecho de decir que eres cristiana. Si no eres judío interior, no tienes derecho de decir que eres judío descendiente de nuestro padre Abraham, de su simiente que es Jesús. No hay derecho, porque hay doble blasfemia. Vale más que seamos honestos delante de Dios y digamos, ok, yo no soy judío, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana, pero quiero serlo. Quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón. Quiero ser una nueva criatura. Quiero aceptar esa simiente en mi alma. Vale más ser honestos y no estar engañándote a ti mismo toda una vida que eres hijo de Dios, que eres judío interior, que eres cristiano. Porque eso es peor pecado, es peor blasfemia. Por eso dijo el maestro, vale más que seas frío, vale más que digas que no eres nadie. O vale más que seas caliente, que digas verdaderamente soy hijo de Dios porque estoy llevando la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio, estás aquí y estás allá, un pie afuera, un pie adentro. Eso se le llama tibieza espiritual. Dice el Señor que va a vomitar de su boca a las personas que se dicen ser judíos, ser cristianos. Dice que los va a vomitar. Es peor blasfemia estar afirmando que somos hijos de Dios y no hay una evidencia de ello. Aleluya, es peor blasfemia. Vale más que te arrepientas y aceptes a Jesucristo en tu corazón y empieces a vivir realmente la vida del Hijo de Dios. Vuélvete al primer amor y haz las primeras obras, le dijo el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis, a una de las 7 iglesias. Vale más que digas, seas honesto con Dios y le digas, Señor, me arrepiento, te pido perdón, quiero conocerte. Y empieces a hacer las primeras obras. Porque sabes una cosa, que cuando un hijo de Dios es nacido de Dios, empieza muy enamorado de Cristo. Empieza a hacer cosas maravillosas. Empieza luego a practicar la palabra. Empieza luego que si tiene 2 túnicas, le da una al que no tiene. Al menos yo así cuando me convertí. El que no tiene pan, pues si él tenía 2, le da 1 al que no tenía. Amén. El que te pida, dale, dice el Señor. Y al que pida de ti prestado, no se lo rehuses, ni mientas. Aleluya. Gloria al Señor. Así que esas son las primeras obras. Cuando tú te preocupas por tu hermano, por tu hermana. Aleluya, si amas a tu hermano, si amas a tu hermana, ahí es donde se manifiesta que verdaderamente eres hijo de Dios, andas en el primer amor. Yo recuerdo cuando me convertí, mi casa siempre estaba llena de hermanos, de hijos de Dios. Mi mesa siempre estaba tendida con alimento. Fíjense nomás, quería siempre tener a los hermanos en mi casa. No había un día que yo pasara sin estar con ese amor a mi Señor. Si el día no había culto, un día a la semana, yo me desesperaba y salía corriendo a buscar a mis hermanos, me llevaba mi guitarra. Si no había culto, pues hacíamos culto, 2 o 3 ahí en esa casa de los hermanos. Otro día les decía, te invito a comer a mi casa. Quería estar siempre con mis hermanos. Amén. Dándole raite, llevándolos, trayendo, llevando personas a la iglesia. No me interesaba si eran ancianitos, si estaban enfermos, si querían. Yo era un amor muy grande que yo llevaba a aquellas personas a la iglesia. Minusválidos, con muletas, batallando con ellos, subiéndolos, trayéndolos y llevándolos de regreso a su casa. No me interesaba porque andaba en el primer amor. Esas son las obras de los hijos de Dios.
Aleluya. Entonces, mis hermanos, esa es la circuncisión del alma, del espíritu. No necesitamos, el hombre, el varón no necesita la circuncisión de su prepucio. Eso ya pasó, era un ayo, fue de la ley. Amén, hasta Cristo. Hasta Cristo se cumplieron las promesas. Amén, hasta Jesucristo. Hasta ahí terminó la ley y los mandamientos, los decretos y ordenanzas. Hasta ahí terminó. Ahora empezó la gracia del Señor. Que andemos en ese primer amor. Y si caíste de ese primer amor, pues vuélvete a arrepentir. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice allá un Proverbios, vale más perro vivo que león muerto. Así que si un perrito está vivo, pues qué bueno. ¿Qué pasa de aquel león tan feroz y está muerto? Pues no puede hacer nada. Entonces, si tú caíste de ese primer amor, es menester, dice el Espíritu, que vuelvas a hacer las primeras obras como empezaste. A querer estar siempre con el Señor, día y noche, de mañana y tarde y mediodía. Yo me pasaba los días enteros en la presencia de Dios. Mi casa llena de cristianos, año tras año. Y no obstante, mi casa, de ahí mismo nos bañábamos, nos alistábamos y muchos se quedaban y vámonos al culto. Amén. Gloria al Señor. Ese es el primer amor. Aleluya. Es menester volver a hacer las primeras obras. No es en la carne, no es de cosas exteriores, sino el movimiento que hace el que es nacido del Espíritu. ¿Qué le dijo a madre? ¿Qué le dijo el maestro aleluya, se me escapa el nombre de este varón cuando fue de noche, amén, a preguntarle al maestro? Tú, siendo maestro de Israel, no entiendes las cosas que son del Espíritu. Amén. Siendo tú maestro, Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, no entiendes las cosas que son del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, que te he dicho. Amén. No te maravilles. Aleluya. Pero realmente aquel varón, ¿verdad?, creía que era menester meterse al vientre de nuevo de su madre, porque el maestro le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, para que entres al reino de Dios. Ya deja esa vieja manera, esa forma de vida pasada, que tu vida estaba fundamentada en el temor, amén, en el miedo de que, ay, no te doy porque se me acaba. En el horror de que, ay, estoy solo y ahora ¿qué será de mí? No, ahora tenemos el amparo y el abrigo de nuestro Padre. Por eso le dijo el Señor, te es menester nacer de nuevo del Espíritu. Amén. Como siendo viejo. ¿Cómo puede ser que yo, siendo viejo, dijo, entre al vientre de mi madre? Mira qué tan ignorante. Era maestro de Israel en aquellos tiempos y no entendía lo que era la metáfora que Dios le estaba hablando cara a cara. Amén, de un nacimiento espiritual. Entonces no es en la circuncisión exterior, es en el espíritu, es en el alma, porque entonces ¿dónde quedaríamos las mujeres? Amén. La mujer nunca se circuncidó, pero ahora, como dice allá Gálatas capítulo 3 versículo 27 y 28, dice que ya no hay mujer ni varón, ni griego, ni judío, ni siervo, ni excita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, gloria al Señor. Este pueblo, ¿verdad?, con el cual bregaba Pablo, eran dos, eran los gentiles y eran judíos. Se componía la iglesia de ahí de Roma, de judíos y gentiles.
Entonces había tremenda jaloneo ahí, porque ellos querían, no admitían, amén, lo que era el liderazgo gentil, no lo admitían, pero ellos ignoraban hasta ese momento que el liderazgo judío había terminado. Ahora el liderazgo es conforme al orden de Melquisedec. Entonces, mis amados hermanos, aquí donde estamos leyendo es en Romanos, amén. Pablo era ciudadano de Roma. Por cierto que el ser ciudadano de Roma fue librado de muchas, pero muchas pelas. El apóstol Pablo le ayudó mucho haber nacido en Roma, aunque era de originalidad judía, pero él nació y eso lo libró de muchos palos y pelas que el diablo le quería dar. Fue librado en muchas ocasiones. Entonces, mis amados hermanos, él conocía a fondo, amén, lo que era el gentil en aquellos tiempos. Entonces, ahora nosotros, alabado sea el nombre de Dios para siempre, nosotros los hijos de Dios tenemos una ley que es la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La gracia de Dios. Finalmente ellos terminaron por entender. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Terminaron por entender porque recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo todo lo enseña. Amén. Trae revelación, trae discernimiento. Entendieron nuestros amados hermanos de la iglesia a los romanos. Pero para nosotros ahora lo que rige es la gracia del Señor. Son los mandamientos escritos en el corazón. Por eso es menester que tú y yo aprendamos esta ley del Señor. Amén. Acabamos de leer ahí cómo el Espíritu Santo a través de Pablo le refuta y les restrega en la cara a estos cristianos judíos que con infracción de la ley deshonraban a Dios y cometían sacrilegio con los ídolos. Entonces hay muchas maneras de tener ídolos. El amor al dinero es un ídolo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero en los hijos de Dios. Eso se llama idolatría, de pasadita. Entonces a nosotros nos rige la ley del Espíritu Santo, que por cierto no está escrita en piedra, está inscrita en nuestros corazones. Andaré entre ellos, dice el Señor, y escribiré mis leyes en su corazón. Por eso es menester, es necesario que tú y yo, como hijos, como hijas de Dios, amén, que ya tenemos esa ley en el corazón, grabada en el alma, que es el Espíritu Santo, el cual nos trae a colación los textos que estudiamos diariamente. El Espíritu Santo nos trae a colación. No es menester andar haciendo muchos apuntes. Unas 2, 3 estudiadas, ¿verdad? La palabra, y podemos transmitir el mensaje a los que nos escuchan, porque el Espíritu Santo nos trae aquí en nuestra mente lo que hemos de hablar y decir. Así que nosotros los hijos de Dios es menester guardar el testimonio como quienes tenemos la ley inscrita, la circuncisión en el corazón. Como hijos, como hijas de Dios, cómo nos movemos dentro de nuestra casa, porque es menester, ¿verdad?, las cosas prácticas, la vida práctica, traerla a la luz de la palabra, la vida práctica, amén, la vida práctica, traerla a la luz de las Escrituras, es menester sistemáticamente, es menester sistemáticamente en el sistema de Dios, aleluya, traer a la luz de la palabra tu vida práctica diaria, aleluya. ¿Cómo nos movemos dentro de la casa con los que nos rodean? Ya aprendimos a refrenar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, dice Santiago capítulo 3. Quiero que lo leas ahí en tu casa. Dice que la lengua fue puesta en nuestros miembros
Y ella dice que inflama toda la rueda de la creación. Alabado sea Dios. Fíjense nomás. Inflama, nuestra lengua inflama la rueda de la creación. El globo terráqueo lo inflama. Dice la palabra de Dios que nuestra lengua es un mal venenoso. Es una serpiente que tiene veneno de aspid, dice Santiago capítulo 3. Dice que no podemos estar bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. No podemos estar practicando esas cosas. ¿Cómo nos movemos en la vida práctica? Empezando desde Jerusalén, que es el hogar. Hemos aprendido a refrenar nuestra lengua. Dice Pablo, ¿verdad? Allí. Aleluya. Dice que Santiago capítulo 3 dice que las bestias más feroces se pueden domar. Las bestias, desde una serpiente hasta un caballo, un elefante, un hipopótamo, se puede domar. Pero la lengua, que es un mal, inflama, es un mal venenoso, dice que ningún hombre ha podido domar la lengua. Aleluya. No la ha podido domar. Pero el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene las leyes inscritas en su corazón, el que es nacido de nuevo, el que anda en el primer amor, te voy a decir algo. Dice Pablo ahí, que no os hagáis muchos maestros, porque si no sabemos refrenar nuestra lengua, no podemos enseñar esta palabra. Entonces, para poder enseñar esta palabra, es menester que haya una evidencia que tú supiste gobernar tu lengua venenosa. Aleluya. Domarla, domesticarla, domarla o masticarla. Aleluya. Amén, porque fue puesta en nuestros miembros. Entonces no puede salir, dijo Pablo, amén, a Santiago, perdón, no puede salir agua dulce y a la misma vez salada de una misma llave. O sale salada o sale dulce. O eres hijo de Dios o no eres judío. Porque es peor blasfemia estar diciendo que eres judío, como dice ahí Apocalipsis que acabamos de leer, que es una blasfemia llamarte cristiano cuando tienes la lengua no domada. Aleluya. Entonces ese mal solamente lo pueden refrenar los hijos de Dios, los que temen a Dios, porque por una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Así que por esta misma lengua no podemos bendecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios y maldecirlos. No podemos maldecirlos. Bendecirlos sí, pero maldecirlos no. Y hay mucho cristianismo que se dice ser judío, pero es sinagoga de Satanás, porque por sus frutos, dijo el maestro, los van a conocer. ¿Cuáles frutos? Los frutos que salen de su lengua, las maldiciones que salen de su lengua, que es como un mar turbulento. Siempre está enojado, siempre está descontento, nunca le agrada nada, todos están mal para él. Y siempre critica y él no mueve un dedo como los fariseos hipócritas. Amén. Entonces nosotros tenemos que en la vida práctica traer la palabra a la luz y mostrar cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cómo estamos viviendo en esta tierra, esta peregrinación que llevamos de 70, 80 años y en lo más robusto, de molestia es trabajo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos practicando esa santidad en la lengua? ¿Estás siendo tú ejemplo y maestro de los que están a tu entorno en tu hogar? ¿Estás
liderando a tus hijos en cuanto a esta palabra? ¿Estás siendo ejemplo en dominar tu lengua? Porque ¿cómo les vas a enseñar si tu lengua está llena de veneno mortal? No se puede. Tienes que ser ejemplo. Con esta lengua bendecimos y con esta lengua maldecimos. Mira, te voy a decir algo, mi amado hermano y oyente que nos escuchas a través de esta pantalla. Hay mucha gente enferma en los hogares, muy enferma, muy lastimada, muy quemada. Porque la misma palabra de Dios dice Santiago, que el veneno de esa lengua es como un fuego de maldad, que un pequeño fuego enciende un grande bosque. Así hay muchas familias en la tierra, cristianas. No estoy hablando de los que no conocen a Dios, estoy hablando de los que conocemos a Dios, porque Pablo le habló a la iglesia de Roma. Había contiendas y discrepancias y disensiones acerca de la ley, porque no entendían el concepto que Cristo es la ley en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios. Te voy a decir algo, muchos hogares cristianos están enfermos, hay mucha gangrena, cáncer en las familias, en los hijos y en las hijas y en los padres, porque no han sabido gobernar su lengua. Amén. No la han sabido gobernar. Y tienen a la familia lastimada, tienen a los hijos heridos, los hijos odiando a los padres, porque los padres tuvieron una lengua muy larga y muy venenosa que los hirieron, los confundieron. Cuando el muchacho era pequeño, siempre le dijeron que era un inútil, un inservible, uno que no era bueno para nada, y ese muchacho fue creciendo con odio en su corazón. Y si hacía las cosas, y si las hacía bien, para el padre prepotente, la madre prepotente, nunca estaban bien hechas. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de ser tolerantes, empezando por la casa. Debemos de expresar la mansedumbre y la tolerancia. No digo una perfección, porque de vez en cuando nos salimos. Amén, lo cojo se quiere salir del camino. Pero inmediatamente está el perdón para pedir perdón al hijo, a la hija, a la madre. Amén, pedir perdón. Porque de repente nos salimos, pero lo importante es que te vuelvas a meter al camino correcto, que te lleva a la vida eterna. Entonces, hay muchos hogares, mis amados hermanos, muy lastimados por esos padres prepotentes, esas madres prepotentes que tomaron a sus hijos como sirvientes. Amén, que no asumieron su responsabilidad de madres, de padres, para hacer sus quehaceres en el hogar, corregir a los hijos, educarlos, conducirlos a un camino correcto que es la palabra, la vida eterna, educarlos secularmente. Están heridos esos muchachos por causa de esa madre, ese padre prepotente que quiso tomar a sus propios hijitos como sirvientes, como esclavos. Amén, exigentes, cuando la madre y el padre estamos para dar el ejemplo, para conducir a los hijos. Mira, porque vale más un hecho que 1000 palabras. Te voy a decir algo, que te la pases echándole garrote a tu hijo porque no hace las cosas bien, o maldiciéndolo con tu lengua. Vale más que te pongas tú floja, a hacer el trabajo que a ti te corresponde, que seas ejemplo de tus hijos y de tus hijas. Amén. Gloria al Señor. Esas palabras en la vida práctica las traemos a la luz de la palabra, el espejo, que es la palabra de Dios. Porque la Torá, porque la ley de los mandamientos, porque el Espíritu Santo, la circuncisión, está grabada en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Así es, bendito el Señor. Así que, mis amados hermanos, Pablo era ciudadano romano y escribió estas palabras a la iglesia y le dijo: tú que predicas, no te enseñas a ti mismo. Amén. Enséñate a ti mismo.
Enséñate a gobernar tu lengua. Enséñate a no ser adúltero, adúltera. No solamente el adulterio implica meterte con otro hombre o con otra mujer. El adulterio implica cuando tú infringes la ley de Dios, cuando eres injusto con tu familia, cuando agredes con tu lengua a los que están en tu entorno, en Jerusalén, que es tu hogar, los que están más cerca de ti. Porque si tú vas como alguien muy santo, muy santa, a predicar este evangelio a un hogar para que se arrepienta, ¿sabes cómo te mirarías si tú eres contrario a esto que estamos hablando? Un perfecto payaso. Un perfecto payaso o payasa. Así nos mira el Señor. Payasos y payasas, hipócritas, hipócritas. Así que mi amado hermano, la palabra fue traída a la luz de nuestra vida práctica. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Un abrazo, un beso. No lo tomen personal de parte mía. Yo solamente hablo lo que está en esta palabra y me dejo dirigir por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña y trae de arriba del cielo a colación a esta mente, y solamente yo repito lo que escuchan mis oídos espirituales. Dios te bendiga, Dios te guarde, los amo a todos. Amén.